han comenzado las obras de intervención para la avenida CFE, allá en la zona industrial. Y para hablar del tema, hoy le agradezco que me tome la llamada el presidente del Clúster Automotriz en San Luis Potosí, Marek Meister, a quien le damos la bienvenida. Gusto en saludarle, presidente. Buena tarde. Muy buenas tardes, Jonathan. Muchos saludos a ti y a tus oyentes. Gracias por estar con nosotros, presidente. Y es que la avenida CFE, la avenida Comisión Federal de Electricidad, es una vía muy transitada, muy usada por los trabajadores de la zona industrial. Y quiero comenzar con esto primero. ¿Qué representa que finalmente la avenida CFE tenga obras de intervención en esta zona? La avenida CFE tiene carencias en la estructura por prácticamente una década. Es el tiempo que yo estoy viviendo en San Luis Potosí. Actualmente estoy laborando directamente en la avenida CFE. Desde mi ventana puedo verla y soy usuario diario. Esta avenida es muy crucial porque está conectando más de 100 empresas productoras, muchos de la automotriz, para que, por un lado, como mencionas, los trabajadores puedan llegar a la planta, pero también para el envío de carga y carga muy pesada. Entonces, la avenida CFE tiene mucha demanda tanto por coches de pasajeros como de camiones, de cuales están estresando, digamos, la estructura con su peso. En los últimos 4 o 5 años, la CFE se ha deteriorado significativamente, tanto que tenemos baches, o como dicen aquí, cráteres, que llegan a una profundidad hasta medio metro, en cuales no solamente para un coche es peligroso en tiempos de lluvia, porque no se pueden ver los baches en el momento, un coche se puede dañar, sino también para los camiones que, si no están poniendo cuidado, se pueden golpear. Entonces, imagínate, Jonathan, tienes un camión con una carga de 30 toneladas y se voltea hacia la izquierda, a la derecha, en una avenida de 2 carriles. Entonces, hay un peligro muy significativo para la industria, para la gente que están utilizando esta vialidad. En la zona industrial, ¿qué consenso han tenido de lo que requiere esta importante avenida? ¿Qué trabajos ya en materia vial es lo que requiere de manera urgente? Nos decía una década por lo menos que no ha tenido intervención esta avenida CFE. Lo ponemos en relación. Las obras en la avenida CFE van a abarcar el trayecto de la eje 140 hasta eje 136. Estos son aproximadamente 1.4 kilómetros. La avenida CFE está más o menos de largo, un poco más de 7 kilómetros. Entonces, una cuarta parte de una avenida se va a rehabilitar ahora. La inversión son 102 millones de pesos. Entonces, es una inversión considerable. Lo que faltan, obviamente, son todos los ejes que conectan la CFE con la 57. Y las que vamos aquí sabemos que son prácticamente 5 o 6 ejes que necesitan un tratamiento muy parecido a la CFE. Si hacemos un cálculo de buen ojo de cubero, son 102 millones por 1.5 kilómetros, aproximadamente se necesita restablecer 15 kilómetros, entonces faltan aproximadamente otros 900 millones de pesos para dar una infraestructura a la zona industrial, cual es el proveedor de derrame económico para San Luis Potosí como ciudad, como el Estado, y también muy importante para el país, para garantizar que aquí se pueden seguir produciendo, se puede seguir invirtiendo y también para crear seguridad. Entonces, sí, la necesidad es muy alta. 900 millones entonces requeriría para tener una estructura integral idónea para la zona industrial. Una zona, sí, exactamente, una infraestructura que realmente permita a las empresas aquí trabajar de manera profesional como debe de ser. Oiga, presidente, ¿qué les han dicho? Yo entiendo que cuando inicia una obra hay veces que pues, no se tienen fechas planteadas,
pero ¿qué les han dicho de que aproximadamente tendría que estar lista esta intervención en la CFE? Digo, por el tamaño de transporte que pasa por ahí. Para el trayecto entre ejes 140 y 136, el compromiso que nos dio el gobierno fue que se terminen este año. Este año, o sea, 4 meses por lo menos. 4 meses para 1.4 kilómetros, sí. 4 meses para 1.4 kilómetros. Y ahora, presidente, pues finalmente se da esta intervención. ¿Y cómo la describiría? ¿Cómo la han recibido ustedes al darse por fin este inicio el día de ayer de la intervención en la zona de la CFE La Avenida? Hay que poner los antecedentes. Como mencionaba, en los últimos 5 o 6 años, la avenida y toda la zona industrial vieja de San Luis Potosí, es decir, donde están las empresas que ya están produciendo por 20 o hasta 25 años, se ha deteriorado. En los últimos años hemos ejercido por el clúster automotriz en conjunto con los parques industriales, con la UCI, con otras asociaciones, una presión alta hacia el gobierno para que se haga un cambio. Y en este año lo hemos intensificado. Lo que estamos muy agradecidos, por un lado, es una respuesta relativamente rápida por parte del gobierno, y también estamos agradecidos que el plan que nos presentaron es un plan más integral, quiere decir, no es como lo hemos visto en el pasado, que pasa un camión que está tapando los baches con arena, lo que nos dura unos 2 a 3 meses, sino realmente quieren crear una avenida CFE que forma parte del plan de comunicación vial de San Luis Potosí. Quiere decir, esta parte que van a renovar va a formar parte de la vía alterna y que va a realmente disminuir el flujo en la 57. Entonces, sí lo vemos muy positivos, lo vemos muy positivo también que el gobernador personalmente llegó a la inauguración de la obra y está dando un compromiso. Esto vemos positivo, pero reitero, por otro lado, eso es el 10% de las obras que se necesitan. Entonces hay mucho más leña por cortar. Esto entonces podríamos interpretarlo como el inicio de estas renovaciones de importantes vías, también para poderlo conectar hacia la construcción de la vía alterna de cara a las próximas inversiones que vendrán con estas llegadas de las plantas automotrices eléctricas, ¿no? De la que ya se había anunciado de BMW y todo lo que va a conllevar en ello, presidente. Esto es lo que queremos entender, esto está haciéndonos entender el gobierno, y estamos obviamente esperando y estamos observando que lo que se compromete también se cumpla. Y reitero, eso es un muy buen primer paso, pero hay muchos pasos más adelante para nosotros. Entrando en la parte final de esta conversación de la revisión del inicio de la obra en la avenida CFE, presidente, ¿qué desea destacarle al auditorio? Porque hoy precisamente también estamos en un momento de informes de gobierno y ustedes que representan un importante engranaje de la vida industrial del Estado, ¿qué quisieran destacar o qué es lo que desean ustedes que escuchen precisamente los gobiernos, en este caso de un sector laboral tan importante como lo es el clúster automotriz, presidente? Que estas inversiones en la infraestructura son literalmente inversiones. Quiere decir, no es un gasto que no va a tener ningún retorno. A lo mejor las avenidas en las zonas industriales no son los más visibles, no son un periférico, no son unos puentes donde mucha gente van a pasar todos los días, pero en estas zonas se genera el dinero, se generan los impuestos que los gobiernos necesitan para invertir en sus programas sociales, en seguridad, en educación, etcétera. Entonces, nosotros lo vemos muy esencial que la industria y la industria automotriz tenga un entorno que garantice, por un lado, la seguridad, la integridad de sus trabajadores y también permiten ejecutar nuestros negocios, la producción, en tal manera
de que seamos eficientes también en comparación a otras zonas adentro de México o también otras zonas mundiales. Estas inversiones lo vemos muy, muy, muy claves y muy bienvenidos. Muy bien. Bueno, presidente, yo le agradezco la disponibilidad de poder hablar de esta situación, de lo que ya está aconteciendo en la zona de la avenida CFE. Enhorabuena, que así sea y que a final de cuentas los más beneficiados van a ser todos los que pasan por esta zona día a día. Gracias, presidente. Jonathan, muchas gracias por invitarme hoy a tu programa y les deseo a ti y a todos tus oyentes un día muy productivo y bien aprovechado. También para usted. Muchas gracias. Marek Meister, el presidente del clúster automotriz en San Luis Potosí.